que cuando uno es llamado al ministerio y presta oído a Dios, pues Dios termina usándonos como Él quiere. Y es por eso que Dios pone a cada uno en su lugar, independientemente de la persona como es, y Dios da a cada uno la capacidad o el don de hacer algo para su obra. Amén. Me alegra mucho ver cómo Merlin es capaz de sacar conjeturas y palabras, versículos, analizarlos y tener la inquietud de imprimirlo con el sentido de transmitirlo a otras personas. Esa inquietud es muy importante porque eso demuestra la fe viva que hay en una persona. Cuando la persona siente inquietud por la palabra, cuando la persona busca, indaga y trata de un modo u otro llevar a los demás lo que ella está viviendo, lo que ella está conociendo, eso es una señal de que quiere evangelizar. De un modo u otro eso es evangelismo. También me gusta ver cómo la hermana Alba hace énfasis en sus canciones, en su voz, para usarla para el Señor. Lo que quiere decir que ella siente ese llamado de Dios a cantarle, ella siente esa vivez de la palabra en sí y que la motiva a buscar canciones para expresar de un modo u otro lo que ella siente por el Dios a quien ella sirve. En el día de hoy vamos a tener la palabra de Dios, quizás un mensaje corto, depende cómo el Espíritu me use. Pero en principio va a ser un mensaje corto, pero sí creo que es un mensaje muy importante. Por tanto, tienen que prestar mucha atención, porque de todos los mensajes que hemos dado aquí, creo que este es muy importante, a pesar de que todos los mensajes son importantes, pero es importante en el sentido de que compete a nuestra salvación. Amén. Y todo lo que es concerniente a la salvación es lo más importante que puede haber, porque de eso se trata este camino, de eso se trata esta carrera, de nuestra salvación. Lo demás son periferias. De esto se trata de que logremos salvarnos, de Amén. que logremos llegar a la meta. Amén. El tema de nuestro mensaje para hoy es un llamado al arrepentimiento y a la conversión. Un llamado al arrepentimiento y a la conversión. Y vamos a basar nuestro tema de hoy en el libro de los Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Amén. Hechos capítulo 3, versículo 19. Y no sean de su vida porque más luego tendremos una cita en Romano que está ahí mismo al lado, para que no tengan que buscar mucho más lejos después. Cuando lo tengan, Amén. Hechos 3. Hechos capítulo 3, versículo 19. Cuando lo tengan, pueden ponerse de pie para que nuestra hermana lo vea. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Amén. Amén. Vamos a orar antes que nada. Amén. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este privilegio que nos ha dado en este Gracias, día Señor. de escuchar tu santa y divina palabra. Amén. Gracias te damos, Señor, una vez más por habernos permitido estar aquí con el objetivo, oh Dios, de aprender cada día más de ti, de edificarnos con tu palabra.
Te pedimos de manera especial, Padre, que permita que tu Santo Espíritu se manifieste en nosotros y que sea Él, Dios, quien guíe nuestro mensaje en este día. Amén. Permite, oh Dios, de igual manera que toda palabra que haya de salir de nuestra boca en este día haya de ser inspirada por tu Santo Espíritu. Amén. No permita, oh Dios, que digamos cosas de nuestra concupiscencia, sino que sea todo, Dios, en base a tu palabra y a tu verdad. Amén. Así es. Gracias te damos, Señor, y te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden sentarse. Este mensaje sabemos que estamos transmitiendo para internet, pero este mensaje no solamente es para las personas que nos escuchan en el internet en el día de hoy, sino que este mensaje también compete a cada uno de nosotros, incluyéndonos a todos los que estamos en la iglesia, pues es un mensaje de Dios para con nosotros mismos, así como para con los amigos o hermanos que nos escuchan a través de las redes. Hablamos de que el tema era un llamado a la conversión y al arrepentimiento. Para eso tendríamos primero que tratar de definir qué es conversión y qué es arrepentimiento. Porque quizás tenemos una idea errónea de lo que esto realmente significa. Arrepentimiento no es más que dejar de hacer lo que se hacía malo, pero no hacerlo más. Porque una persona arrepentida que deja de hacer una cosa, pero que vuelve y la hace, no se ha arrepentido. Si usted agarra a un ladrón porque estaba robando y lo mete a la cárcel, él va a decir que se arrepintió. Llora. Está arrepentido porque está preso, porque lo agarraron, está arrepentido. Pero si lo sueltan, vuelve a robar. ¿Por qué vuelve a robar? Porque no se arrepintió. Simplemente lloraba porque lo agarraron. Arrepentirse es dejar de hacer lo malo que hacíamos, pero no volver a hacerlo. Porque cuando nos arrepentimos de corazón de algo, repudiamos esas cosas que hacíamos. No tendemos a repetirla porque sentimos asco de ella. Por eso sentimos un arrepentimiento de esas cosas. Y esto es hablando del aspecto espiritual. En toda la vida secular es lo mismo. Cuando una persona se arrepiente de algo, no vuelve a incurrir en ese error. Tratamos de no ser como el viejo refrán que dice, no seamos como el perro que vuelve al vómito. Conversión. ¿Qué es la conversión? La palabra conversión significa volverse. Cuando uno se convierte en el aspecto espiritual, significa volverse a Dios. Dejar es sinónimo de arrepentimiento. Solo que cuando usted convierte algo, cuando usted convierte una cosa, la convierte en otra cosa, la transforma. Y eso trata con nuestra vida. Cuando nosotros convertimos nuestra vida, estamos diciendo que hemos transformado nuestra vida, nos hemos convertido a Dios. Hemos dado la espalda al mundo y nos hemos concentrado en las cosas de Dios. Por eso es que se nos llama convertido. ¿Convertidos en qué? Convertidos en Cristo. Porque uno se puede convertir en muchas cosas. Uno puede incluso convertir muchas cosas. Pero cuando uno se convierte a Cristo, eso significa volver su vida a Dios. Íbamos por otro camino, nos hemos convertido a Cristo, ahora nos volvemos al camino de Cristo, nos volvemos al camino de Dios. Ese es el significado espiritual de conversión en Cristo. ¿Por qué tocamos estos temas? ¿Por qué toco estos temas hoy? Gloria a Dios. Pues es muy importante porque a veces tenemos la sensación de que porque vamos a una iglesia o porque visitamos la iglesia o porque participamos de las cosas de la iglesia, creemos que somos salvos. La palabra de Dios es bien clara.
La Biblia nos dice, arrepentíos y sed convertidos para que seáis salvos. El hecho de que una persona participe de la iglesia, o vaya a la iglesia, o lea la Biblia, o adquiera conocimiento de la Biblia, si esa persona no se convierte, si no se arrepiente, esa persona no puede ser salvo. Porque el infierno estará lleno de personas que iban a la iglesia, que leían la Biblia, que hacían cosas buenas, pero que nunca se convirtieron, ni que se arrepintieron. Y de eso va a estar lleno el infierno. Y es por eso que hoy en este día la palabra nos insta y nos llama a arrepentirnos y a convertirnos de corazón ante Dios. Porque de nada nos sirve solamente venir a la iglesia, adquirir conocimiento de palabras nuevas, de versículos nuevos, de capítulos nuevos y de adquirir todo tipo de experiencia bíblica, pero nuestro corazón sigue lejos de Dios. De nada nos sirve porque no será aplicado el versículo, el pasaje bíblico cuando Jehová mismo dijo, este pueblo de labios me honra y de oído me escucha, pero su corazón está lejos de mí. Y de eso se trata el cristianismo. No se trata simplemente de ir a la iglesia. El cristianismo no es una cosa de que vayamos solamente a la iglesia. El cristianismo se trata de que nos arrepintamos y nos convirtamos a Cristo. Amén. De eso Gloria se trata a Dios. Amén. el ser cristiano. Amén. Así es. Vamos a ver qué nos dice ahora el libro de Romanos. Romanos 8, versículo 28. Amén. Romanos 8, versículo 28. Cuando lo tengan. Amén. Amén. ¿Puede leerlo? Amén. La palabra de Dios se ve en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Amén. Amén. Ese es un dicho que todos tendemos a decir cuando decimos, yo soy hijo de Dios y por eso todas las cosas me van bien. Somos hijos de Dios, lo usamos mucho los cristianos, y al que ama a Dios todas las cosas le van bien. Y es cierto, pero eso está condicionado. Dice a los que fueron llamados conforme a su propósito. Eso significa que Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Y cuando nosotros ya el hecho de estar aquí en la casa de Dios, el hecho de estar aquí recibiendo la palabra, significa que hemos escuchado ese llamado de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces nosotros lo que tenemos es que saber escuchar la voz de Dios y saber entender cuál es el propósito de Dios para con nosotros. Amén, así. Cuando entendamos eso, entonces sí podemos decir, a los que aman a Dios, todas las cosas le van a bien. Amén, gloria a Dios. Porque tendríamos el respaldo de Dios. Porque para que las cosas nos vayan bien, tenemos que tener el respaldo de Dios. Si no tenemos el respaldo de Dios, no nos van a ir bien las cosas. Porque Dios nos llamó, pero nos llamó en base a su propósito. Y llamó a cada uno de nosotros con un propósito distinto. A uno nos llamó para predicar, a otro para exhortar, a otro para cantar, a otro para estimular a los demás, a otro para servir, a otro nos llamó simplemente para orar por los demás. Y a cada uno lo llamó con un propósito determinado. Pero para eso hay que escuchar la voz de Dios. Y los pasos a dar para escuchar la voz de Dios es arrepentirse y convertirse. Amén. Porque mientras no seamos convertidos, no vamos a aprender a escuchar la voz de Dios. Los impíos no van a entender el propósito de Dios.
Porque dice la palabra que el hombre pecador, las cosas espirituales le son desconocidas, no conoce las cosas espirituales. Y es por eso que le quería decir que el hecho de que vengamos, hay personas, mire, que tenemos años, meses o años visitando la iglesia, nutriéndonos, adoctrinándonos, conociendo la palabra cada día más. Todos los días adquirimos conocimiento de la palabra, pero aún así no nos arrepentimos, no nos convertimos. Y yo le expliqué la semana pasada que conocimiento y sabiduría no es lo mismo. Podemos conocer la Biblia entera, podemos conocer todo, pero si no tenemos la sabiduría para aplicar esos conocimientos, de nada nos sirve. Así es. De nada nos sirve conocer la palabra si no la vamos a aplicar a nuestra vida. Porque sabiduría es el arte de aplicar lo que usted conoce. Y si usted solamente conoce, pero no tiene sabiduría, nunca va a poder entender la palabra de Dios. Porque leer, todos podemos leerla. Todos podemos aprender, mira, dice esto. Pero si no tenemos la sabiduría para aplicar en nuestra vida lo que estamos leyendo acá, de nada nos sirve conocer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay personas que se la saben. En estos días, estaba mirando en el internet a un musulmán que estaba dando una conferencia en la India. La India tiene una parte cerca de Pakistán que son musulmanes, entre Cachemira y el Pakistán, es una franja, porque hay millones de musulmanes ahí. Y él estaba dando una conferencia y yo quedé sorprendido porque alguien se levantó del público, le hizo una pregunta, le dijo que podría decirme si los cristianos van a ir al cielo, puede decirme si los seguidores de Jesucristo se van a salvar. Claro, él hizo esta pregunta porque el imán, que es como se llaman los pastores islámicos, estaba dando una conferencia sobre Mahoma y de cómo se iban a salvar los que siguen a Mahoma. Naturalmente estaba hablando del Islam, pero esa persona se levantó y le preguntó, quería saber si, porque hay muchos cristianos también allí, y le dijo, y entonces, ¿qué va a pasar con los cristianos? Y yo quedé sorprendido. Este imán o pastor musulmán soltó todo lo que estaba leyendo y comenzó a responderle a esta persona que le hizo la pregunta, y le hizo no sé ni cuánta cita bíblica con respecto a Jesucristo, con respecto a todos los profetas, a todos los apóstoles, con cita bíblica y todo, porque en el libro tal, capítulo tal, versículo tal, dice tal cosa. Lo que quedé sorprendido al ver cómo un musulmán conoce la Biblia a cabalidad, con todos los versículos y capítulos habidos y por haber. Es humilde, sin siquiera mirar la Biblia. Y es de otra religión. ¿Qué significa esto? Que conocer la Biblia, saberse la Biblia, no significa que usted va a ser salvo. Así es. Porque tengamos conocimiento amplio de la Biblia, por más teólogos que seamos, si no tenemos la sabiduría para aplicar lo que la Biblia dice, jamás veremos a Cristo. Porque de esto se trata el cristianismo, de aplicar el conocimiento bíblico en nuestras vidas. Amén. Vamos a leer otra cita bíblica. Vamos a ir ahí mismo en el libro de Hechos. Amén. Hechos, capítulo 17. Amén. Versículo 30. Amén. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres a todo lugar, que se arrepientan. Amén. Amén. El Señor pues siga bendiciendo su palabra. El Señor bendiga estas palabras. Amén. Vemos aquí claramente cómo se hace un llamado una vez más
a todos los hombres y en todo lugar a que se arrepientan. Dice el apóstol que Dios, habiendo pasado por alto estas cosas, ha llamado a los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Esto lo dijo el apóstol estando en Grecia, después de haber hecho un milagro que han sanado a un cojo, y al ver cómo la ciudadanía en Grecia se quedaba pasmada por el milagro y mirando el milagro que él había hecho, él se volvió y le dijo: ¿por qué me miráis así? Yo no he hecho este milagro con mi propia fuerza. Todo lo que he hecho lo he hecho por el poder de Jesucristo. Y siguió comentándole y después le dijo estas palabras: que Dios también llama a todos los hombres en toda parte del mundo a que se arrepientan. Hemos oído hablar muchas veces del bautismo, bautizarnos. De hecho, muchas congregaciones o muchas iglesias tienen por norma que el que no se bautiza no es salvo. Y plantean dentro de su doctrina que hay que ser bautizado para poderse salvar. Algo que no es cierto. El bautismo sí es importante. La Biblia misma nos dice, cuando nos dice: convertíos y sed bautizados para que seáis salvos. Pero el bautismo no es más que un testimonio público que se le da a la persona para demostrar que esa persona ha recibido a Jesucristo, y lo hace en forma pública. De ninguna manera el bautismo salva a nadie. El hecho de que una persona sea bautizada, eso no es una garantía de que esa persona es salva. Porque si usted se bautiza, pero usted se aparta de los caminos de Dios, si usted se bautiza, pero usted no sigue la directriz de la palabra, de nada le sirve esas aguas. Usted se va a ir al mismo infierno como se van a ir todos los que no fueron bautizados. Porque el bautismo por sí solo no es ninguna garantía de salvación. También vemos cómo en las iglesias, cuando se hace un llamado al arrepentimiento o a la conversión, muchas personas a veces levantan la mano desde atrás, a veces las personas pasan adelante, se les convida a pasar adelante para que se arrepientan. Y ya muchas veces se cree que por eso también ya se es salvo. Pero eso, de igual manera, eso no es una garantía de salvación. Porque usted puede pasar, pero usted puede pasar porque lo motivaron, usted puede pasar porque lo empujaron. Pero la única garantía de ser salvo es arrepentirse de corazón y convertirse a Cristo. Cuando usted lo hace de corazón, entonces usted tiene ese cheque en blanco donde Dios le va a escribir la cantidad necesaria que diga que usted es ya salvo. Vemos que le acabo de decir que eso no le garantiza el pasar adelante, pero al igual que el bautismo es una confesión en público. Cuando la persona que están en la iglesia se le hace un llamado, quieren arrepentirse y sienten la necesidad de convertirse a Dios, pasan adelante o levantan la mano, esas personas están dando un testimonio en público dentro de la iglesia de que han aceptado a Jesucristo. Y dan un testimonio ante los hermanos de que yo he recibido a Cristo. Porque de otra manera no podemos saber que un hermano está meses o años en la congregación, pero nunca se ha arrepentido, nunca ha pasado adelante a confesarse delante de Jesucristo. Pero visita la iglesia, pero asiste a la iglesia, pero se adoctrina, a veces hasta forma parte de la iglesia, pero nunca ha pasado a convertirse, nunca ha pasado a arrepentirse. Eso Dios no lo aprueba. No lo aprueba. Hay que arrepentirse, hay que convertirse. Y por eso es que el llamado de hoy es a la conversión. Nosotros no podemos avergonzarnos
de pasar y recibir a Cristo en público. Eso no debe ser una vergüenza, porque Jesucristo mismo dijo que el que se avergüence de Él aquí, Él se avergonzará de Él en el cielo. Y por eso nosotros tenemos que entender que cuando la iglesia sabe que somos cristianos, que somos arrepentidos, cuando la congregación te reconoce como que tú te has arrepentido, entonces tú tienes legítimo derecho hasta de participar en las cosas de la iglesia. Tienes legítimo derecho de ser miembro de la iglesia cuando la iglesia tiene una candidatura para algún tipo de trabajo de la iglesia. Tú puedes estar en esa lista porque la iglesia te reconoce como miembro de la iglesia, no como visita. Porque una cosa es ser miembro de la iglesia y otra cosa es visitar la iglesia. Y hay personas que visitan la iglesia durante mucho tiempo, pero que no son miembros de la iglesia. Porque para ser miembro de la iglesia hay que convertirse, hay que arrepentirse para que la iglesia te reconozca como un cristiano, no como un hermano que nos visita. Y eso es lo que sucede. Por eso es que para que una iglesia crezca, tiene que tener personas arrepentidas, tiene que tener personas llenas del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no nos va a visitar si no somos convertidos, si no somos arrepentidos. No nos va a usar. No nos va a usar porque la palabra dice que el Espíritu Santo no mora en casa sucia. Así es. Entonces, si no somos arrepentidos, Dios no nos puede usar. Y quizás Dios tiene buenos planes para con nosotros. Quizás esa inquietud que sentimos de hacer algo es porque Dios tiene planes y proyectos con nosotros. Pero si no nos arrepentimos, si no nos convertimos, Dios no puede seguir trabajando con nosotros. Porque somos vasos sucios y su Espíritu no puede morar en nosotros. Y es por eso que tenemos que entender la importancia y la sinceridad de pararnos, envalentarnos y reconocer a Jesucristo en público como nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Porque una vez que hacemos eso, eso nos da el aval para ser llamados hijos de Dios. Amén. Podemos decir con fuerza, ahora sí soy un hijo de Dios. Ahora sí soy una hija de Dios. Porque he confesado que soy un pecador delante de Jesucristo y le he pedido perdón a Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Vengamos a la iglesia y nos sentemos solamente a escuchar la palabra y a escudriñar la palabra, pero no nos arrepintamos de corazón, Dios no nos va a reconocer como sus hijos. Dios sigue trabajando con nosotros. Es por eso que Dios día tras día nos empuja hasta la iglesia. Es por eso que Dios nos trae hasta aquí a todos. Porque Él quiere trabajar con nosotros. Pero nosotros tenemos que abrir nuestros corazones. Jesús dijo, he aquí yo estoy a la puerta y toco. El que abre, yo entro y moro con Él y ceno con Él. Pero hay que abrirle, hay que dejarlo entrar. Amén, gloria a Dios. Si no lo dejamos entrar, Él no va a entrar en nosotros, Él no va a morar en nosotros. De nada nos sirve el haber visitado la iglesia por muchos años, porque si morimos mañana, por haber visitado la iglesia tanto tiempo, eso no nos va a salvar. Eso no nos va a llevar a ninguna parte, porque la palabra es clara, arrepentidos y sed convertidos, para que seáis salvos. De eso se trata. Amén. Y esto va tanto para los hermanos y amigos que nos escuchan en el internet, como para nuestra congregación. Amén, gloria a Dios. Tenemos que formar una congregación de personas cristianas. Amén, de personas gloria a Dios. que han reconocido a Cristo, pero que han aceptado a Cristo. Amén. Que hay una diferencia. Usted puede reconocer a Cristo, pero no aceptarlo. Y si usted solamente reconoce que Jesucristo es Dios, que es el Hijo de Dios, y usted viene a la iglesia y sabe todo eso, pero si usted no lo aceptó, usted está tan perdido como uno que no ha reconocido a Cristo. Así es, aleluya. Porque aceptar a Cristo, de eso se trata. No es de reconocerlo, no es de creer en Él.
Y mire que la palabra es clara y dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Pero eso es de una manera literal, si lo leemos así. Eso tiene una connotación muy profunda. Porque también la misma palabra nos dice que los demonios creen y tiemblan. No basta solo creer en Jesucristo, porque los demonios también creen en Jesucristo y por eso no son salvos. Basta con aceptar a Jesucristo. Amén. Eso es lo importante. Aceptar a Jesucristo. Amén. No reconocerlo, no creer solamente en Él, Amén. sino aceptarlo, recibirlo y ser su discípulo. Amén. Yo le dije la semana pasada la diferencia entre discípulo y estudiante. Y le dije que el estudiante estudia la clase con el profesor, hace sus exámenes, llena su cuaderno, termina y se va a su casa. El discípulo estudia también con el profesor, pero el discípulo termina siguiendo a su maestro, termina imitando a su profesor. Porque ese es un discípulo, el que sigue a su maestro. Aleluya. El estudiante no, el estudiante aprende y se va. El discípulo aprende, imita y sigue a su maestro, a su profesor. Y eso es lo que estamos llamados a hacer nosotros, discípulos de Jesucristo, no estudiantes de Jesucristo. No personas que solamente estudian la palabra, no personas que solamente nos llenamos de conocimiento, sino personas que escudriñamos la palabra, pero con un objetivo, que es de aprenderla y practicarla. Amén, gloria a Dios. Y por eso es que Dios ha puesto en mi mente este mensaje hoy. Y yo le digo de toda sinceridad, hermanos, para que veamos cómo nuestra iglesia crezca, tenemos que estar todos en una misma dirección. Amén. Todos en el mismo espíritu. Amén. Que no haya uno a media y otro completo, sino que la congregación sea completa, que sea una congregación cristiana en Cristo. Amén. Que todos podamos alzar nuestras manos y decir: gracias, Señor, porque soy una nueva criatura. Amén. Gracias, Señor, porque hoy he nacido de nuevo. Amén. Gracias, Gloria a Señor, Dios. porque a partir de hoy te voy a seguir. Amén. Entonces, Gloria a Dios. podremos ver cómo el Espíritu de Dios se va a manifestar entre nosotros. Porque es que mientras no seamos convertidos, no se va a manifestar. No nos va a respaldar. Dios respalda a lo que Él llama. Gloria Y a si Dios. Dios no nos llama, no nos va a respaldar. Y es por eso que tenemos que entender la importancia de arrepentirnos y convertirnos a Dios. Amén. Pues yo lo dejo, señores, hermanos, con un versículo final para que reflexionemos sobre esto y podamos entender de una manera total. Vamos a ver en Mateo 13, 44. Mateo 13, 44. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Que lo tenga por el Amén. Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Amén. Gloria a Dios. Señor, bendiga esas Aleluya. palabras. Amén. Miren cómo el mismo Jesús compara lo que es el reino de Dios, lo que es el reino de los cielos. Aleluya. Dice que un hombre va caminando por un campo y se encuentra un tesoro. Quizás fue una mina de oro, quizás fue una mina de diamante, pero él al ver que ese terreno, ese campo por donde él iba, tenía un gran tesoro, lo que pensó inmediatamente fue en vender todo lo que tenía, toda su pertenencia, juntar el dinero e irse a comprar ese campo, ese terreno, porque de seguro que los propietarios no sabían que ahí había un tesoro. Pero él lo descubrió, ese tesoro, y juntó el dinero para irse a comprar ese terreno, porque él sabía que ahí había un tesoro. La moraleja que Jesús nos da con esta parábola es que nosotros
hemos descubierto ese tesoro. Jesús es ese tesoro. La palabra de Dios es ese tesoro. Y nosotros las hemos descubierto. Y Jesús nos invita a venderlo todo, a dejarlo todo, para hacernos cargo de ese tesoro. Eso es lo que Él nos está diciendo. Vende todo, deja tu vida pasada, deja todo lo que tú hacías, para que puedas obtener ese tesoro que está en ese terreno. Y por eso el mismo Jesús nos dio esa parábola y nos hace entender la importancia de nosotros dejar nuestra vida pasada y realmente convertirnos a Dios y seguir a Dios. De eso se trata la mayoría de las parábolas de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y solo nos resta decirle que si alguno de nosotros estamos aquí, siente la necesidad de pasar para que oremos por Él, para que reconozca a Jesucristo en su vida como su Salvador y como su Señor, que no tengamos temor, que lo mismo que estamos haciendo todos los domingos aquí es lo que vamos a seguir haciendo, solo que ahora de una manera legalizada, porque usted va a reconocer a Dios en su vida, no en la Biblia solamente, no en los libros solamente, sino que usted va delante de Jesucristo, va a hacer una confesión de que usted ahora le conoce. El mismo Job dijo una vez: de oídas te conocía, Señor, pero ahora mi corazón te conoce, ahora te conozco, porque él solamente tenía una noción de lo que era Dios, pero al ver cómo Dios se manifestó en su vida, entonces él terminó reconociendo: es ahora como te conozco. Si tenemos esa inquietud en nuestra vida, podemos pasar, podemos sin vergüenza, sin darnos vergüenza, porque aquí estamos entre hermanos y estamos entre todos, ya nos conocemos, simplemente reconocer a Jesucristo. Aleluya. Nuestra hermana Judy le va a hacer el llamado. Si alguien tiene la necesidad de reconocer y de entregarse a Cristo para legalizarse con Cristo, podemos hacerlo sin ningún temor. Podemos orar entre todos, podemos dar la oración y con Dios. De eso se trata esto solamente.